Pues bien, como les platicado, este ciclo vamos a tratar de identificar la diferencia entre el humanismo cristiano de Acción Nacional y el humanismo mexicano de Morena, pero desde una perspectiva filosófica. Para ellos teníamos que irnos a las raíces que extrañamente los dos tienen. Eso es lo más cotorro. Nada más que, obviamente, que los autores dicen cosas y la gente dispone lo que se le pega la gana, ¿no? Y entre esos, el primero va a ser este cambio, ¿no? Nomás para agarrar aire. El humanismo tiene un cambio enorme de ser una posición pedagógica y política en el renacimiento de cómo se debería educar a las personas, a un giro a definir qué es la persona. Y esta definición pues viene dada por lo clásico medieval del ser humano como aquella criatura de cuerpo y alma, ¿sí? De mente y cuerpo, que va a ser triunfal con la visión de la modernidad o con el cartesianismo, ¿no? En el que somos seres pensantes, res cogitans, que dice Descartes, ¿no? En el que esa famosa frase de cogito ergo sum, pienso, luego se traduce existo, pero esa traducción es tramposa porque está hecha desde esta actualidad existencial y cambia mucho. Lo que a los seres humanos nos hace ser es que pensamos, por eso es sum, ¿no? Sí, cogito, ergo sum, no, cogito, ergo sum. Además que sum más bien ser, ¿no? Soy. Pienso, luego soy. Sí, pienso, luego soy. Es decir, el ser, ¿sí? Lo que me hace ser, lo que me da esa distinción como humano es el. Y eso pues configura muchas cosas. Entonces, si lo humano es el pensar, esto humano del pensar tiene ciertas características, ¿no? Y Descartes las pone en la mesa. ¿Cuáles son? Es un pensar matemático, dubitativo, metódico, ¿sí? Hecho en una cultura específica por un tipo de personas específicas. Pensaba él, unos cuantos, porque nadie de los siervos, de proletariado. Eso no pensaba. Nadie pensaba. Eso no eran. ¿Sí? Es de Descartes. O sea, ya no hablo de que los indígenas, otros razas, o pueblos, todos los estamentos, todo el tercer estado de plano no pensaba. Sí, por eso el humanismo se va construyendo como grandes educadores en los que hay que formar seres humanos. Hasta la fecha todavía tenemos esa idea de que hay que educar para ser. O sea, que antes no eras. Ajá, sí. O sea, se tiene mucho esa visión en esta idea del humanismo de que uno se educa para ser alguien, ¿no? Porque uno no es nada en tanto que la capacidad racional no se produzca, ¿sí? No se dé. ¿Cómo caería con el aborto? Pues deja tú, ahí es donde el marxismo entra con esta crítica de la doble moral del capitalismo, ¿no? Que en algunas cosas sí acepta su discurso en toda su totalidad y en otras se hace un lado, ¿no? Donde sí acepta este discurso de que hay un tipo racional, que hay que ser educado a una estructura ya establecida para que realmente sea humano, en la conquista y la imposición colonial de la cultura. Pero cuando se trata de llevar estas últimas consecuencias en la liberación de las personas, ahí sí se hacen a un ladito, ¿no? Sí. A partir del final del siglo XIX, esta idea del cartesianismo entra en tela de juicio, ¿sí? Con el marxismo, con Nietzsche y con Freud, ¿no? Pero al final de cuentas siguen viéndose como unos locos, Freud como un médico excéntrico, Nietzsche como un loco,
Y Marx como un grupo de políticos que no sabe nada de economía y que no hay que prestarles tanta atención. ¿Sí? Incluso hay un renacimiento, o más bien un resurgimiento del cartesianismo en Francia para tratar de desplazar estas ideas, ¿no? ¿Sí? Tan es así que hay este resurgir del cartesianismo que Sartre, Simone de Beauvoir, ambos tendrán trabajos sobre Descartes. Sus primeros trabajos van a ser sobre Descartes, pero van a empezar a entrar otras ideas un poco más extrañas como San Agustín, como Pascal, como Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, al ruedo. Salvo un profesor alemán raro, que es Heidegger, ¿sí? Extremadamente católico, educado en colegios jesuitas, que pretende conciliar el pensamiento moderno con el cristianismo, sobre todo católico. Y en el proceso de sus estudios, él descubre algo muy interesante, ¿no? Que para poder conciliarlos, que esto es el punto de que él lo va a descubrir y de ahí se va a separar totalmente del catolicismo, ¿no? Y se va a brincar el catolicismo al nazismo. Eso de tomar decisiones políticas era muy malo, pero lo hace. Pero él descubre eso. Si nosotros queremos conciliar el catolicismo con el pensamiento moderno, tenemos que evadirnos de esta idea absurda del cogito ergo sum. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un principio que tiene el cristianismo medieval, que es el que se especializa, es la idea de la dignidad de la persona, concepto que es retomado también por Kant, ¿sí? Que de hecho Kant termina sustentando esta idea del principio de la dignidad de la persona en derechos humanos, ¿sí? ¿Qué significa la dignidad? Que cada persona es única e irrepetible y por lo tanto es digna de una vida propia. Entonces, ¿cómo le hace él para conciliar eso? Y además para entregar un trabajo de última hora para que le den chamba, y descubre algo. Uno, para poder hablar del ser de la persona, del ser del hombre, ¿sí? Y contestar qué es lo humano, antes necesitamos tener muy claro qué vamos a entender por ser. ¿Sí? Y él descubre algo, ¿no? Y me imagino su queja de la noche a la mañana haciendo la tarea, no hay nada, no hay ningún texto que explique qué es el ser. El único texto que te explica qué es el ser, muchos hablan del ser y cosas así, pero los únicos textos son tomistas y aristotélicos. Uno es del ser y la esencia, de Tomás de Aquino, y otro, la metafísica de Aristóteles. De ahí en más, no hay referencias directas a que te traten de decir qué es el ser. Hablan del ser y lo presuponen, ¿no? Y entonces él dice, hay un olvido de la pregunta por el ser, ¿sí? Y intenta establecer un rescate de preguntarnos las cosas por el ser. ¿Qué quiere decir? Que para poder preguntar qué es el hombre, necesitamos diferenciar que estamos refiriéndonos por el es. El hombre. Sí, ¿qué es? ¿Qué característica debe tener eso de ser? Y siempre es masculino, ¿verdad? Es el hombre. En este caso, sí. Hasta aquí todo debe ser masculino. Simone de Beauvoir va a decir hemos estado excluidos. No solo en el término de la exclusión, sino también en la propia dinámica del pensar el ser. Claro. ¿Sí? Porque él dice, al final de cuentas, el ser, la pregunta por el ser, y cuando hablamos del ser, de que las cosas sean, de que las personas sean, de que algo sea algo, ¿sí? Es decir, que haya algo y no nada, ¿sí? Tiene sus modos y modalidades que no se aplican a todos, aunque sea la misma acción. ¿Sí? El ser. Yo no puedo hablar del mismo ser, de las cosas, ¿sí? Y del mismo ser de las personas, pero lo utilizo de manera indistinta. Hay un ser para las cosas y hay un ser para las personas. Y cuando hablo de las personas en términos de cosas, utilizo ese ser de cosas. Y cuando hablo de las personas en términos de ellas mismas, utilizo el ser de las cosas también. Entonces, tenemos que romper esa dinámica si queremos realmente entender
esta dignidad de la persona y esta parte de lo único que somos. Y dice, para eso hay un olvido del ser que no puede ser tratado ónticamente, que significa ónticamente, que como cosa, y que tiene que ser tratado ontológicamente, es decir, como el ser. Como ser. ¿Sí? Porque las personas, ¿sí? Los hombres, son diferentes a como una cosa es. De hecho, él lo va a plantear, los hombres que realmente viven el ser, se identifican con él. Y no se relacionan con él. Las cosas se relacionan con el ser. ¿Sí? Porque es algo, ¿sí? Se predica la posibilidad de algo de las cosas. Pero de los hombres, lo que se predica cuando se dice que una persona es algo, lo que se dice es la posibilidad misma de esa persona. O sea, yo nunca voy a poder predicar del ser de una persona algo que no pueda estar dentro de su posibilidad. Y entonces, ¿cómo le hago? Y Heidegger dice, muy fácil. Eso pensó él. Luego dice, me equivoqué garrafalmente, pero es muy fácil. Empezamos a inventarnos palabras para hablar de este ser, del verdadero ser. ¿Del ser qué es? Del ser que realmente es el ser que está haciendo, y entonces el ser que está haciendo, pues vamos a decirle Dasein, que es un juego de palabras. En alemán Dasein significa estar, pero Sein significa ser. Entonces él juega y es lugar al descomponer la palabra, guión Sein, y significa estar ahí o ser ahí. Hay dos traducciones. José Gauss dice en su librito, el de Fondo de Cultura Económica, que no les recomendé porque está más confuso, pero es ser. ¿Cómo se escribe? Dasein, S-E-I-N. Dasein. Sí. José Gauss lo traduce como ser ahí, pero se equivoca en una parte, porque si le ponemos ser ahí, le estamos quitando la idea de que este ser está haciendo siempre. ¿Sí? Dasein, sin la S. Ahí cambia todo. Sí, Dasein. ¿Sí? El estar ahí. O Dasein, estar. El verbo es, en alemán es tanto ser como estar al mismo tiempo la palabra, ¿no? Igual que en español. No, es igual que en español. Tenemos ser y estar. Sein, Dasein. ¿Sí? Y el término Dasein de como existencia ya había sido utilizado antes por Hegel. Más que Hegel es otro patín diferente, ¿no? Aquí dice, entonces, al que le podemos decir que es el ser que está haciendo, y esta traducción tiene Eduardo Rivera en el libro que les puse, pone estar ahí. ¿Por qué? Porque es el ser que está haciendo en un lugar. Cuando alguien está haciendo en algún lugar, sí, está ahí, ¿no? Y por eso lo traduce en español, estar ahí. Igual es mejor meternos la idea de tener una palabra rara que signifique el ser real, ¿sí? Este ser real, ¿sí? El Dasein, no se atreve a decir son los hombres, ¿sí? Nosotros los seres humanos no somos el Dasein, ¿sí? Pero sí actuamos como Dasein. ¿Por qué? Porque aquí viene una parte de crítica de la cultura de Heidegger muy interesante a la modernidad, a la industrialización, a todo, ¿sí? En nosotros como personas está la posibilidad del Dasein, o sea, la posibilidad de ser continuamente nosotros mismos, pero las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas luego nos cosifican y nos desdasainizan, así decirlo, ¿sí? Nos subyugan, nos reducen. Estos conceptos son geniales para los marxistas que van a tomar a Heidegger y para el feminismo, ¿sí? ¿Por qué? Heidegger no lo pensaba, no era su intención, ¿sí? Pero el decir el Dasein
lo somos todos los seres humanos, pero los procesos de cosificación, ¿sí? De ontificación del hombre, se lo reducen, es otra cosa. Y cuando llega Simón de Beauvoir va a decir, pues es cierto, las mujeres nos han cosificado, nos han ontificado y nos han relegado de la posibilidad del Dasein, ¿sí? De ser a ellos. No es una protección individualista. Yo es como aquella de que el entorno me permite y yo aspiro a hacer algo individual totalmente. El individuo es conexión. Eres viendo otras, creo yo. Sí, dice, hay la posibilidad del ser, del Dasein, ¿sí? Pero tiene ciertas conexiones que se pueden pervertir para cosificarse, incluso estando en relación con otros. Pues sí, porque es la misma relación dentro de una cultura que perpetúa los roles, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sí es individualista, porque él va a plantear algunas características de este ser ahí, de este Dasein, ¿no? En primera, Perdón, Marx es primero que él, ¿verdad? sí. Y batalla para decir esa palabra. Alienación. 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 No es lo mismo. Sí, y Claro. Cuando uno pierde el ser. sí, ahí. Cuando eres lo que otros dicen que debe ser, ya no eres quien podía ser. Sí, la única diferencia entre Marx y Heidegger en el concepto de alienación va a estar en la manera en la que la alienación se da. La alienación de Marx, ¿sí? Que toma de Hegel, ¿sí? Viene por un proceso de enajenación, ¿sí? De hecho, es una palabra muy bonita que va a relacionar Marx, porque es el enajenar, como buen abogado que era, de vender. ¿Sí? De vender el ser. ¿Sí? Y la alienación hegeliana es de la pérdida de la conciencia. ¿Sí? Y en Heidegger, la alienación es algo más interesante, porque la alienación no es pérdida de conciencia, no es enajenación, sino que es un constitutivo del Dasman. O sea, hay Dasein y hay Dasman. ¿Sí? Dasman, hay multitud. Sí. Se escribe también igual, Dasman. con ese. Sí, todos juntos. Todo junto. Porque si no te va a decir el hombre. Sí, pues ándale. Sí. Bueno, no, pero entonces aquí ya está. El caso es que maneja ambas cuestiones, y dice Heidegger, es que el ser humano, sí, en tanto que ser humano, el hombre, puede ser un Dasein. Sí. No es el Dasein, pero es el único que puede serlo. ¿Sí? Porque el Dasein va a ser de forma abstracta aquello que es siempre en un contexto de sí mismo. Y así lo dice en el parágrafo, le recomendaba, de 9, ¿sí? Del ser y tiempo, ¿no? Y les leo el primer párrafo. El ente cuyo análisis constituye nuestra tarea lo somos cada vez nosotros mismos. ¿Sí? El ser de este ente es cada vez mío. En el ser de este ente se les ha mismo con su ser. Como ente de este ser, él está entregado a su propio ser. Es ser mismo lo que va cada vez a este ente. De esta caracterización del Dasein resultan su esencia como existencia, y es que solo puede ser suyo. ¿Qué significa este galimatías medio extraño, ¿no? Él dice, de todas las posibilidades que el ser se da, la más clara es como cosa. En esa no tenemos problema, ¿sí? Es algo de lo cual puedo enunciar y que puedo decir las cosas, ¿sí? El famoso
ser óntico, cualificado, que puedo decir color, sabor, etcétera. Pero de entre todos los seres que están en el mundo, ¿sí? Hay uno que está en el mundo y se sabe estando en el mundo, ¿sí? Que es consciente de que es parte de algo más. Y luego que no puedo yo describirlo, ¿sí?, en su totalidad, salvo que lo viva yo. Yo cuando pregunto quién es, por ejemplo, Alejandra, no puedo contestarlo en términos de lo que realmente seas tú y jamás lo voy a poder contestar, salvo que te cosifique y diga, no, pues es una chava, que es abogada, que ha venido a los cursos, pero ahí... Ajá, y es un proceso de cosificación. Más que de identidad, ¿verdad? Y de reducir. Nosotros tendemos a creer que eso es identidad, lo que realmente las cosas son. Para poder contestar quién es Alejandra, solo podríamos, si queremos contestarla realmente, vivir siendo Alejandra. Hoy es la única que puede decir quién es ella. Sí. Pues realmente. A veces, y eso no, tampoco. Y eso tampoco. Exacto. Es que no se trata de conocernos, se trata de vivirnos. O sea, el Dasein, y lo que decía esta frase, el ser de este ente es cada vez mío, es que lo que no, el Dasein está en constante proceso de ser. Solo puede ser de él y de nadie más. Pues sí, o sea, queda lógico en un sentido no filosófico. Después que lo describes así. Sí, sí. O sea, como él lo dijo. Socialmente te cosificas, socialmente te dicen quién eres y dices, soy psicóloga, o sea, Toda una hay serie una de... reducción del ser. Sí. Pero a lo que puede ser también no está mal. No es una forma Sí, no, porque de la otra forma, ¿cómo puedo ¿Cómo te conoces? yo decir cuál es el ser de ella? No, no puedo, es inalcanzable. En cambio, tengo que reducir para poder, la describes y para poder entender las diferencias entre los seres, ¿no? Sí. Y en este sentido, si queremos hablar de un verdadero humanismo, este humanismo no puede decir que el hombre es algo en específico. O sea, no podemos seguir jugando con esta idea de que el hombre es ese animal racional y político que viene desde Aristóteles. O sea, esto es un cambio enorme de paradigma que apenas estamos aprendiendo. Porque todavía nos enseñan en la escuela esta idea errónea de que el ser humano es esta definición clásica de un animal racional y político por excelencia. pues ya de por sí ir a la escuela ya es una limitación. Sí, yo. De la realidad, de lo que, del ser, de la evolución. Vas a la escuela y te enseñan cosas que son estáticas. Sí, hay algunas posturas como en psicoterapia, la Gestalt, que te plantea no quién eres o qué puede ser, sino cómo lo sientes, cómo lo vives, ¿sí? Cómo lo abrazas, o en terapia narrativa, por ejemplo, en preguntas de la historia, de lo que vas dando, que es una característica. Para poder ser cada vez lo que yo soy, yo mismo, este ser no se da sin historia. Ajá. A diferencia de las cosas, aunque es muy bonito y romántico decir y hacerle historia a la taza o a la Las laptop. historias de vida cuando se hace la investigación. Realmente no busca uno, sí. No, Buscas una volvemos a lo historia. mismo, necesitamos codificar algo, necesitamos reducir toda una serie de eventos de un ser a algo, ¿no? Para poderlo describir, si no es imposible. Para poderlo aprender. Habla de una hiperindividualización. De hecho, Martin Buber, en un librito que está muy bueno, se lo recomiendo,
¿Qué es el hombre? De Martin Buber, está en Fondo de Cultura Económica, en sus famosos breviarios, critica a Heidegger por eso, porque al final de cuentas, el ser del hombre, cuando le preguntas qué es el hombre, la respuesta fácil, ¿no? ¿Qué piensa Heidegger que es el hombre para, en su teoría, lo que cada persona diga que es? ¿Sí? Porque cada una va a ser diferente, porque cada uno somos nosotros mismos. Y cada uno de nosotros mismos, de lo que somos, es imposible de contestar, porque uno, no lo puedo comunicar al otro. Y lo que comunique nunca habla de lo que puedo ser. Es un ser que está siendo históricamente, pero aunque estamos en la historia, ¿sí? La historia individual, es decir, nací, hoy ustedes son algo, ¿sí? Mañana van a ser algo diferente. O sea que el Dasein tiene la característica de ser él mismo y nadie más en un recorrido con pasado, pero proyectado al mundo. ¿Sí? ¿Qué es proyectado al mundo? Es decir, dice él, el estado de yecto hacia el futuro. ¿Sí? De siempre hacia la posibilidad. ¿Sí? Y entonces, esto de que siempre estamos a la posibilidad, le da una característica, que es su esencia, y la esencia del hombre es que tiene que ser siempre. Me quedó duda de, o sea, que tenía que ver con lo de racional y político, o sea, de que sea social. Que en Aristóteles se resuelve todo muy fácil. ¿Qué somos? Animales. ¿Sí? Que están diferenciados de otros al ser racionales y que tenemos la capacidad de organizarnos en comunidad. Y eso se creyó durante mucho tiempo. Pero hoy sabemos que no somos los únicos que tienen cierto grado de racionalidad y tampoco los únicos que tienen cierto grado de cultura y que no nada más somos eso, sino que somos algo. Ajá. Sí, y que no solo somos animales. Que incluso entre todos nosotros, la definición de Aristóteles, animal racional y político, permite muchas barbaridades. Una persona con discapacidad, ¿sí? Un niño, todo aquel que no sea racional, ¿no? ¿Sí? Claro que luego le pone a Aristóteles que hay seres en potencia, pero hay seres que no van a ser en potencia nunca, ¿no? Una persona con discapacidad mental, con un grado alto, ¿sí? De discapacidad intelectual también, pues nunca va a estar en la definición de Aristóteles en potencia siquiera. No tiene la posibilidad. Y entonces no es... Pero tampoco Heidegger tiene... esa persona No tiene posibilidad. Tampoco tiene posibilidad. No, sí tiene posibilidad porque sigue siendo. O sea, no está delimitado a un deber más allá del propio existir. O sea, no está condicionado a nada, no más que Exacto. O sea, mientras siga existiendo, esa persona Es un ser. es un Dasein. Que luego tengamos la mala costumbre de cosificarnos o tratar de no ser y asumir lo que somos, es otro boleto. ¿Sí? De hecho, esta es la gran cuestión y con lo que se ha defendido mucho de que Perdón. Entonces, los seres más puros de Dasein es precisamente esa gente que no llega al pensar o al cuestionarse el O a Dasein. limitarlo en la palabra. Sí, sino que vive y vive. y son Y son. Entonces, Y ya. aunque no sea consciente, consciente. No está consciente, ¿no? Heidegger lo va a identificar muy bien. ¿Quiénes son esas personas que él conoce en vida cotidiana y continua? La gente de campo. Y va a tener un endiosamiento de todos gente de campo. De la gente de campo que no tiene estudios ni nada, pero es muy auténtica. Que vive con la naturaleza, con los hijos Sí. propios. ¿Sí? Y que está en una armonía continua.
Ya no. Nunca tampoco Esa es una idea muy recurrente. También, también a mí no se me hace que sea en la historia de la humanidad tampoco se nos cumple. Ah, no, esa es una idealización. Exacto, Ideal. es En romántico. momentos ha estado de moda. Sí. Siglo XVIII no se ve en el arte. Y ahorita también la gente de campo es más natural, la gente de campo es más Los buena. indígenas son hermosos. Sí, son muy buenos. tienen Y todos se comen a los niños, pero se los les echan sal. Nosotros Esa no. nostalgia que existe en Chihuahua por volver al rancho de que hace 3 generaciones pudieran Sí. incluir por el... ¿Eh? Sí, pero pues es como que ese es un eterno retorno. Sí, pero ahí le están dando el punto, o sea, aunque Heidegger dice que hay que ser auténticos y él le apuesta, ¿sí? Cuando le empiezan esas preguntas, se dice, no, es que el problema es la técnica, la tecnificación del ser, de las cosas, que lleva a este olvido auténtico. Pero a mí se me hace que el único campesino auténtico que vivía así era Heidegger y su carnal. Ajá. ¿Cómo? Que es auténtico. Ajá. Sí, y que siempre vamos a estar en constante movimiento. Y aparte la tecnificación, yo creo que desde que el hombre se convierte, digo, el hombre, estoy hablando del Homo sapiens, del Homo sapiens, y del neandertal y del Homo australiacus, y no sé, hay como 17, 18 variedades de homínimos. Cuando el homínimo pues se da conciencia de que es homínimo, empieza a tecnificarse, entonces pierde su ser. Sí, porque empieza a tecnificar, empieza a hacer herramientas para facilitar, empieza a perder la habilidad de animal y empieza a tomar conciencia Pues de todo lo que lo es. que es ahora la tecnología está para que no seas, Inteligencia artificial. sí, para que no seas, los carros traen para que veas para atrás y no tengas que voltear, o sea, todas las cosas Sí, sí, por eso que la están tecnología, haciendo cada vez. pero toda la tecnología ha sido eso. O sea, ahorita ya estamos en un punto de una evolución de casi 100,000 años, o sea, desde que el hombre se asume como tal. Sí, ahí es donde dice Heidegger, pues sí, o sea, yo les dije desde un principio, lo cual todo el mundo ha dicho que ha sido mañoso, no crean que son los primeros que les va a dar el coraje, Heidegger en eso, que por eso dijo que el Dasein no éramos necesariamente nosotros, que nosotros nos parecemos al Dasein, pero no lo somos. No hay. Lo cual es tramposo. Lo más parecido son los campesinos. Eso es lo que Pero lo que sí podemos destacar es, uno, es una característica que sí tenemos nosotros los seres humanos y que no lo tiene alguien más, pero que no necesariamente es exclusivo nuestro, sino que es parte de la dinámica del ser, ¿sí? de la existencia, es que somos nosotros, yo soy mío, o sea, esta idea de la posesión de mí mismo, ¿sí? Que no puede ser poseída por nadie más, salvo que se violente. La manejada a través, como dices, de la cultura, de todo. Quiere decir que muy raros son los que somos No, realmente no, ni uno. Ajá. Pero No, pero también están condicionados también están condicionados. O sea, Pero no hay fíjense, individuo que esté. esto estableció una libertad muy interesante, porque ese es el al no ser ya la cultura algo constitutivo del ser, sino accesorio, Ok, ahí sí. hay una liberación enorme porque todo lo que el Dasein, hombre, mujer, persona, es en una cultura determinada, ¿sí? Lo es más en tanto ontificación y cosificación que en la autenticidad del Dasein. O sea, solo ser yo mismo en mi propia historia es suficiente. Y puesto a la posibilidad limitada. Porque hay una posibilidad infinita de lo que podemos ser, pero una única segura, que es posibilidad, porque no sabemos cuándo va a suceder, pero es la posibilidad que tenemos todos clara. Nos vamos a morir. esa es clarísima, la única verdad cierta. ¿Sí? Y somos seres históricos con fin.
Somos el ser que es sí mismo hacia el futuro cierto. No es un futuro incierto, al futuro cierto de la muerte. Entonces, el Dasein es un ser en un lugar específico y esa es una característica. El Dasein es un ser en el mundo y a su vez es un ser para la muerte. Eso es una ser. ¿Recuerdas el año pasado la película que estuvo nominada al Oscar, ahorita que están los Oscars, de la, ¿cómo se llamaría? Una de las posibilidades, precisamente, que mostraba todas las posibilidades que puede tener el ser, hasta cuando eran piedras, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Y en todo lugar al mismo tiempo. De todas partes, en todo lugar. Sí. Estaba muy Bueno, bueno. no la vi, pero supongo que Sí, es esa. Por esa posibilidad de... Aunque maneja todas las posibilidades habidas y por haber en un sentido de comedia, el trasfondo, por lo cual esa película fue muy buena, Sí. el trasfondo era heideggeriano en toda su totalidad. Y de hecho, las piedras hacen referencia a una posibilidad de un discurso de Sartre, en el que uno, aunque dice, aunque a mí me encementaran el ser, siempre estaría en la posibilidad de ser, salvo que ya no estuviera. Ajá. Ahí están las dos piedras inmóviles diciendo, pues, ¿Qué hacemos? sí, ¿Qué somos? bajo la misma, ¿Qué no somos? bajo la misma problemática, pero pues sin poderse mover. y entonces qué pasa con eso de pienso no existe. Que lo que realmente nos hace ser no es pensar. Sí, o sea, que está allá conmigo. ¿Sí? O sea, más bien que el ser viene dado. No existe. Sí, exacto. No es pienso, luego soy de ser, sino que existo y estoy siendo. ¿Sí? Eso va a ser una frase muy interesante que van a tener los existencialistas como lema. ¿Y quién lo hizo la de Descartes, ¿sí? Los existencialistas van a tener un lema anticristiano muy sonado durante los años 50 y 60. Dios tiene un plan para todos en el cristianismo y todos ya somos algo previamente. O sea, Dios nos ha establecido un alma, una historia, una esencia, ¿sí? Y esa esencia ya impresa, luego nos da Dios la vida y existimos. Y los existencialistas dicen, a través de esta idea de Heidegger, no es cierto, o sea, no hay nada previo a la existencia. Y la frase de ellos es, la existencia precede la esencia. O sea, yo existo, luego soy. Sí, como lo dice ay, perdón. No, adelante. No sé si tenga que ver, pero por ejemplo tengo mucho choque contra que estime que el universo que está ya predestinado, ¿no? Y o sea, uno lo va construyendo. Contrasentido. Que es lo que uno va construyendo día a día. No sé si más o menos Tienes lo que, siempre es lo que, digo, recoge lo que tienes. que son Oye, y aparte la vida y las pero a cosas, fin de cuentas lo que está aquí empieza a La responsabilidad. y lo azaroso. Yo creo No que sé si tiene que ver, pero estoy un poquito con eso. Sí, el pensamiento moderno, cristiano, de toda la humanidad, en lo que sabemos de historia, es que ya las cosas hay cierta predestinación de lo que nosotros somos y Heidegger va a ser... Pero eso vendría siendo entonces parte del existencialismo. Sí, el existencialismo, el que lo va a poner muy claro va a ser Heidegger, por eso es el padre del existencialismo, aunque él le repatea que digan que es existencialista, ¿sí? Porque él va a decir, no hay esencia, solo hay existencia. ¿Sí? Si las cosas no existieran, no podríamos decir que fueron algo o que son algo. ¿Sí? el Descartes dice, je pensé, donc je suis. Sí, pero lo dice todo en un contexto de la elección. Sí, dice, no soy sino elijo. Bueno, aquí tienen todo el discurso donde viene insertada la frase. Sí, pero sí. Sí lo hace en francés, no lo hace en... Sí, el caso es que en la visión a lo que estuvimos acostumbrados los seres humanos es que podíamos reducir a una sustancia específica la esencia del hombre. Con esto nos viene a matar
todo, porque ¿cuál es la esencia del Dasein? Pues solo lo podemos saber en tanto que el Dasein esté existiendo propiamente, como lo que fuese. O sea, ¿qué es lo que hace el ser humano? Teníamos ese gusto, una especie de fetiche de las esencias, en el que necesitábamos saber, ¿sí? ¿Cuál era la sustancia que origina todo? Y todo tenemos... Y sobre todo para dominar. Lo tenemos todavía en la física. Esta idea de saber qué es lo que hay después de los quarks es una idea de dominio. Queremos saber cuál es lo último para tener un control y decir que todo es eso. De hecho, los físicos te dicen que no somos más que un cúmulo de relaciones cuánticas entre átomos, ¿no? Y que muchas cosas culturales o demás no tienen sentido. El amor, que no son más que un cúmulo de relaciones hormonales, ¿sí? Químico. Cuando en realidad el amor es lo que se está haciendo y lo que se está viviendo. Y no puede darse una definición del amor en general, porque el amor sería una característica del Dasein. Es una posibilidad. Sí. Es una de las posibilidades. Sí. Y entonces no podemos hablar que los seres humanos son de esta manera, porque cada quien es sí mismo. Esto impacta la idea de la educación y es estas ideas raras que le dice hoy que estamos batallando mucho en cambiar el paradigma moderno de la educación, enseñar a hacer algo, a darte las herramientas para que tú puedas hacer lo que eres, ¿sí? Que te apropies de ti mismo. Y eso ha golpeado mucho en el paradigma de muchas personas y de muchos intelectuales y teóricos. De cualquier estructura. Sí, porque entonces la educación, el maestro es un facilitador de la propia existencia del niño. Pero ¿cómo? Si el niño tiene que ser racional y político por excelencia y hay que moverlo hacia ello, ¿no? ¿Cómo vamos a establecer sistemas educativos en el que cada quien sea lo que quiera hacer? El que se lleva a su extremo es una escuela que a mí me encanta mucho, por eso es la escuela de Summerhill, de Summerland, en el que él dice, pues que los niños se eduquen en lo que se les pegue la gana. Yo voy a pagar maestros que sean facilitadores, pero si el niño quiere entrar al aula, qué chido, si no, también. Y el aula es como el niño se le pegue la gana. Sí. Y fue un experimento muy padre que luego le pegaron mucho, porque entre todos los alumnos, pues se suicidó uno y de ahí se creó una leyenda negra de que todos los de Summerhill se suicidaban, ¿no? Pero pues hoy sabemos que los suicidios no se dan por haber estado en una escuela. O sea, en el Teca Monterrey ha habido varios que se suicidan. En el Cobar se suicidan muchos más de los que se suicidaron en la historia. En Summerhill, y nadie dice que es un sistema fallido, ¿no? Pero sí es Summerhill, que es el único que entiende esta parte de la educación, de el ser apropiado a sí mismo, ¿sí? Y ser seres auténticos, porque aquí viene entonces un término importante. Lo que nos va a hacer es ser lo que somos, es la autenticidad, ¿sí? Pero la autenticidad no como la originalidad, no, ¿sí? Sino como la posibilidad que uno tenga de hacerse a sí mismo. Okay. De presentarse como sí mismo. Sí. Y aquí no tiene que ver si estoy en la cultura o me hago contracultura, sino que realmente en conciencia me haya construido, esta es la parte un poco nociva de Heidegger, me haya construido así. Porque si tú te construyes un nazi machista y eres muy consciente de ello, pues entonces ahí la cosa está cacha, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, a lo mejor sí, si eres auténtico, pues ya pues es que ahí es el asunto, que hay todas las posibilidades. Pues es el tema, Ahí no es construir, como dije, el asesino serial, es construir todo lo que quieras. O sea, ahí es donde está el problema cuando no hay una, ¿cómo dijiste? De reducir al individuo a la sociedad. ¿Cómo era? Tasman, alienación. Como la alienación, sí. O sea, parte de la alienación es eso precisamente, de evitar todos esos picos que salen por todos lados, ¿no? Puede haber por ahí,
su alumno, que es uno de sus mejores alumnos, Emanuel Lavinas, es la crítica que le va a hacer. O sea, porque derivar una ética de aquí es imposible. Eso es exactamente ahí donde está el punto. Pero es que Pero es una si ética. eres, puedes hacer lo que quieras siempre que te responsabilices de las consecuencias de lo que haces. Y si eres un asesino serial, pues seguro puedes ir a la cárcel. O sea, ahí hay todo Lo del asesino. O sea, si yo auténticamente me vuelvo asesino, ¿sería justificable? No sé, si De acuerdo a eso, auténticamente. Siendo Ahí les va la posibilidad filosófica. Alguien lo pensó, no crean que no lo pensó. ¿Qué tal si auténticamente mato a un árabe porque tengo calor? Y es el inicio de la novela El extranjero de Albert Camus. Y obviamente que piensa la crítica, este pensamiento de Heidegger, o sea, sí, o sea, la autenticidad es lo que todos vamos a buscar, pero ¿cómo le hacemos entonces para sustentar una ética con base a la autenticidad? ¿No? Exactamente. ¿Sí? Sartre lo va a tratar bueno, con el existencialismo. del asesino serial hay lo biológico que dice que le falta un en el ADN que tiene es asocial, ya no tiene ese sentido de comunidad. El asesino serial no tiene culpa, tiene características especiales. Pero si no hay una Vámonos al político y a lo que sigue en la escala de maltrato. Al político. Después del asesino serial. Un asesino serial. Más allá. Van a ser asesinos masivos. O sea, La culpa o el remordimiento es lo que va a dar No, pero esa culpa está generada por el contexto una cultura. cultural. Ajá. Si no, Heidegger todavía él tenía en su programa explicar un poco mejor esto. No lo logra, ¿no? Pero les voy a, en las siguientes clases, los otros dos conceptos con los que intenta matizar esta cuestión, sobre todo en la relación del Dasein con las cosas. Pero hasta aquí, 1926, leyendo esto, que dicen todos los nazis. Pues, Somos auténticos. ¿no? Exacto. Y somos los únicos somos auténticos. los únicos auténticos, exactamente. Yo también. Sí, y soy mejor que. Y los judíos ahora dicen también. Pero Sí, por eso es que volvemos a lo mismo. Las guerras siempre A eso. un pedazo de historia Que en no donde haya. no haya habido matanzas indígenas. Por eso, entonces, el asunto es, o sea, el ser. Sí, y también dice, es el fenómeno de la expansión de lo que quiere ser, de lo que quiere uno sobre los demás. en esta idea, Levinas dice, plantea, o sea, sí, el ser auténtico, que es solo él mismo, no puede estar en el naufragio eterno del yo. Porque si nos vamos en el camino de la autenticidad, vamos a estar naufragando. ¿Sí? De hecho, hubo un tiempo que se tomó esta idea y se hablaba de las éticas del naufragio. ¿Sí? ¿Sí? Por ética del naufragio no significa ética de la crisis y demás, sino a ver si el yo en su autenticidad está en una soledad absoluta, ¿qué ética hay? ¿Sí? Y dice Levinas, no, es que no, hay una cuestión importante que Heidegger no toma, que es el otro Dasein. ¿Sí? El Dasein que se presenta ante el Dasein. ¿Sí? Que es el verdadero y auténtico Dasein. Ay, otra vez. Oye, otra vez. Es que hasta ahorita ustedes están pensando en el Dasein ustedes mismos, ¿sí? Porque ya les dije que apropiense de sí mismos y ese es el Dasein. Sí, pero el que realmente es el Dasein es cuando tenemos, esto lo dice Levinas, cuando yo tengo la conciencia absoluta de que el otro que está frente a mí es el Dasein. O sea, solamente en relación al otro puedo yo ser auténtico. Sí, y puede existir el Dasein. Ahora volvemos a lo mismo, o sea, al final de cuentas caemos en una... el ser político de el ser político. Otra va para atrás. Sí, pero la relación... No, o sea, yo sí estoy de acuerdo con esto de que cuando el individuo es auténtico, pues, pero para vivir en sociedad no se puede. Bueno, para ser vivir en en su sociedad se han hecho las estructuras, y así se hizo los gobiernos, y así se estructuró
la familia y así. Bueno, pero las estructuras ya en una evolución mayor están para destruirlas y romperlas y crear lo Pero que van a sigue. crear otras estructuras. Claro, pero las... Pero va a haber estructuras. Claro, Y esto es la historia, claro. así es. Pero hay Por ejemplo, el estructuras. matrimonio. ¿Eh? El matrimonio. Sí, el No hay una matrimonio, estructura. antes no había matrimonio. Porque, Sí, y ahora ya un tampoco. tiempo, ahorita llegó un tiempo en que era una parte importante, Sí, llegó una era lo parte del máximo. compromiso social. Pero la pareja precede al matrimonio y se está viendo que lo está Claro. sigue existiendo. Sí, Pero sí, Pero ya- ahí lo acabas de decir, o sea, el matrimonio, ¿sí? Pero antes en esta visión de la esencia de las cosas, el matrimonio podía ser esencial a ciertas características naturales, ¿sí? Que hoy tenemos esa idea de que el matrimonio es natural. No es. no, no es. Ay, Yo no creo y sabemos eso, pero todavía hay un Hay grupo mucha gente que muy cree que es fuerte natural. que piensa y siempre va a haber. que piensa al estilo cartesiano, al estilo medieval, de De que que es natural. porque Y que es lo Debe que ser. debe ser. Debe ser. no vino gratuito esta idea de que el ser humano y sus relaciones sociales eran naturales unas a las otras, A veces poder. como el matrimonio natural hombre y mujer. Gracias a esta definición, lo único natural que hay es la existencia, y de ahí todo lo demás es artífice, Ajá. Sí, ándale. construcción. Fíjate, y ese artífice es parte natural del hombre, vamos Homínido. a decirlo así, del homínido, porque no nomás del Homo sapiens, sino toda esa construcción. Bueno, si nos vamos a la biología, nada más es la especie, la que la especie se... Sí, pero al final de cuentas hay una construcción en la especie para poder sobrevivir de cuestiones artificiales. Claro. Sí, entonces, el matrimonio es una cuestión, la concepción de Dios, la concepción del Estado, Hay la cosas concepción que están en la naturaleza. A ver, y preceden a la experiencia del ser humano. La vida. Cosas como el matrimonio, o sea, la pareja es un fenómeno. Para crear otro ser humano necesitas otro ser humano. Sí, claro. Ajá. Pero no más eso, porque el ser humano no es un gato, necesita estar unido a otros. Entonces, no es que no existan esas cosas, lo que pasa es que las estructuras se crean para organizar. Y luego se rompen, porque ahorita para la pareja puede haber pareja de dos, del mismo sexo, puede haber, o sea, sigue habiendo parejas. Sí, no, y triadas, y- Gaspar me pregunta mucho, bueno, pero todas estas ideas, ¿cómo nos impactaron? Bueno, hoy no creemos que las estructuras sean naturales a nosotros. no, y que sean eternas. Todavía, al momento en el que Heidegger lo plantea, las estructuras se creían. ¿Sí? De hecho, a partir de esto, del pensamiento heideggeriano, va a empezar a surgir en otros movimientos, sobre todo sociológicos, la postura estructuralista. Es decir, que hay estructuras y que estas estructuras se pueden entender, pero Y desaparecer. que las estructuras están en constante cambio. Y luego llegará Foucault y va a decir, tirémoslas a la basura. Pero entonces que las estructuras existen para Son límites. son formas de satisfacer necesidades. Y de organizar. Por ejemplo, el concepto de la religión, de Dios, o de las cualquiera. miles de concepciones de Dios, de lo que es algo supremo. El ser humano, según esto, ¿no? Cuando las primeras, antes de tener una concepción de esto, vivían entre 5 o 7 individuos juntos, pero eran muy vulnerables a los ataques de otros animales. Pues mira que ni tan Todos vulnerables. no, a eso voy. Ahí es donde está el asunto. Cuando se crea el concepto de Dios o de religión, empiezan a amalgamar a más y se forman grupos grandes que ahora sí pues, dominan todo Pero no y transforman en el medio. Se empiezan a juntar para producir. Por lo pronto, para si se producir, fijan, no. Es para está primero la existencia de Dios antes de la producción.
mucho antes. En la, Ahí sí hay vestigios de eso. Antes de la agricultura. Sí, mucho antes de la Son más fuerzas que Dios. ¿Cómo? Son más las Hay fuerzas que son divinidades en el Divinidades, o sea, no estoy hablando de Dios como un sí, no, sí, no, como alguien más no, por una encima religión, de la. no una religión, una creencia que amalgame a los grupos. A lo mejor era en el sentido de saber de dónde, qué se pasaba cuando se moría uno, la creación de Heidegger, quitar Sí, pero eso es dar angustia. el sentido a la existencia. Ajá, El sentido la de la existencia Y ya la es la amalgaman piedra los grupos. angular para construir cualquier otra estructura en muchos casos. Por eso la filosofía precede a los sistemas. ahí les va algo muy interesante de Heidegger en este sentido. Yo les dije, y el chisme no era Dioquis, que Heidegger era bien católico. Sí. ¿Sí? Después de que llega a esta postura del Dasein, pues ser religioso, ser católico, pues ya no tiene sentido. Ajá, sí, Y él se aleja de la religión y entra en un debate de culpa, ¿sí? Porque se aleja de la religión, pero no deja de pagar el diezmo y se sabe esa relación, pero como que Empieza a pecar. él descubre algo y dice, no debe haberlo descubierto. Y lo que es peor, no debe haberlo escrito y menos publicado. Y es como cuando descubre uno que no existe Santo Claus, se Ajá. pierde toda la ilusión. Sí, este es el niño Pero que se da mira cuenta otra cosa. que no existe Santo Claus, lo dice en el salón de clases y le dice, Mira el niño que ya está no van a llorando. llegar regalos. Ah, no, y ve al que está llorando porque Sí. sí creía. Porque después de esto va a haber una especie de silencio bien extraño, porque pues ya nos dijo que lo único constitutivo del ser humano es que está ahí siendo, y todo lo demás es accesorio, pues las posibilidades de esa postura libertaria son enormes. A alguien que era extremadamente conservador y nacionalista. Esa se me hace maravillosa. Esto es así como... Ese es el auténtico. ¿no? Y ese es el dolor de cabeza de todos los historiadores, porque ¿cómo es posible que este gran libertador hubiese sido nazi? Y un nazi en Sí, toda su totalidad, ¿no? Sí. Eso nos dice lo vulnerable que es el ser humano en realidad. O no vulnerable las posibilidades tan grandes que tiene, porque puede ser desde el catolicismo radicada hasta el nazismo. Sí. Y bueno, Pues él sí es radical. para terminar de englobar esta idea del humanismo, entonces el ser humano solo va a ser algo que es, ¿sí? Que está existiendo, ¿sí? Que se posee a sí mismo y no puede poseer otra cosa, ¿sí? Que es para la muerte, o sea, nace para morir y que a su vez, ¿sí? Tiene dos características. Una, y es la que vamos a ver en la clase que sigue y en la posterior, está en el mundo, es decir, es mundano. Todo lo que hacemos es mundano. Eso es otro golpe bien fuerte. Es muy espiritual. Sí. No hay nada que no sea mundano, incluso la espiritualidad es mundana, porque nunca sale del mundo. Pues sí, desde el mundo. Sí. Y ¿Qué te negarle? estamos llamados a cuidarla. Eso es una cuestión todavía más interesante. Sí, podemos no cuidarla, o sea, no es algo obligatorio, pero sí hay una tendencia al cuidado, ¿sí? A la cura. Esto después Maturana lo va a convertir en un concepto biológico bien interesante, que es la autopoiesis. Sí. ¿Qué viene siendo eso? La autocreación y reconstrucción de la vida. ¿Sí? Que Maturana empieza como biólogo, descubre eso como biólogo y lo dice, esto tiene aplicación en la psicología y se mueve a la biología. Sí, pero desde lo biológico es muy padre. Sí. Entonces, eso es lo que nos va a plantear Heidegger, ¿no? Y cómo nos estrujó en unos cuantos años. Hubo un tiempo que después de la Segunda Guerra Mundial, pues que todo lo nazi estaba vetado y que estaba... hubo un tiempo que lo silenciaron. Lo castigaron sin poder dar clases durante 7 años.
Él era pareja de Hannah Arendt. Fueron pareja un rato, Hannah Arendt. Sí. Hannah Arendt. Pero era un novio, era un amante tóxico. Sí. Bueno, puede ser. O sea, porque él estaba casado, fielmente casado. Técnicamente casado. Sí. Entonces se dejaba llevar para que vean. Era auténtico. Era auténtico. Estaba haciendo. O sea, todos sabemos que Estaba haciendo. el ser y tiempo en un acto de irresponsabilidad iluminada para entregar un trabajo del 10 para las 8, acabó con Heidegger. O sea, Con todo. sí, fue. Juzgar a Heidegger desde ser y tiempo es muy duro. Y eso es algo que me gusta a mí. O sea, el libro fue una puntada muy buena, que tiene ideas muy buenas, pero Heidegger no necesariamente es muy bueno. ¿Sí? O sea, es una persona que no vale la pena seguir. No quieren así de los Pues es de los grandes genios. También ese es un viejo problema de la persona y su obra. Desafortunadamente en filosofía. Y ahorita en la época de la cancelación, bueno, yo estoy dedicando todavía mucho ese debate, hicieron tales cosas. Sí, que uno que sacó la lengua ya no puede ser leído. Siendo propios a la filosofía clásica, la congruencia es lo que realmente hace grande a un filósofo. ¿Sí? Y a cualquier ser. Hoy los filósofos se han hecho de la vista gorda a ese principio, ¿no? Pero está en el critono del deber de Sócrates, cuando le dice, huye, dice, ¿y mi congruencia con mis ideas? ¿Cómo voy a andar predicando la obediencia a la ley y a la primera que la ley no me favoreció, aunque sea injusta, pelándome? ¿No? Desde entonces la historia... Cabo me voy a morir y queda lo que dije y no lo que sé. Pero es que también no es de... la congruencia no es una virtud realmente sostenible para el filósofo. No. ¿Es que? No. La congruencia no es algo sostenible para el filósofo. No. Son incapaces. Es muy difícil. Es muy difícil. Que te Sí, quiebre. Sí. Por eso cuando dices, es que no es congruente. Pues aquí no, pero pues sí. 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 Bueno, por lo pronto, hasta aquí la dejamos con Heidegger. Si se fijan, no está tan complejo su idea, solo hay que ir pasito a pasito para irle agarrando el hilo. Y su libro sí está medio rebrujado, pero... Así es, eso sí me espantó, sí. Sí, y de hecho, lo que les dije que leyeran es lo que les acabo de explicar. O sea, ya ahora que se los expliqué con esas Ya ideas, se puede leer más fácil. les puede ir resonando lo que él va diciendo. ¿Sí? Entonces, él no es el padre del existencialismo, ¿no? No. Pero al final de cuentas tiene o sea, el impacto de toda esta corriente de pensamiento que lleva hasta la posmodernidad. Sí, es que y yo sí entiendo la parte, porque en la carta sobre el humanismo de él, que es de lo último que vamos a ver, él explica por qué no es existencialista. ¿Sí? Porque el existencialista va a estar comprometido con la idea. Y Heidegger no está claro si se pueda comprometer o no con esa idea. Okay. ¿Sí? Porque comprometerse con la idea ya sería establecer que el Dasein no es posibilidad. Esta crítica es una contradicción, ¿no? Sí, del existencialista. Y esto se lo dice, va a ser un tema de pensamiento de Simón de Beauvoir, la idea de la acción, ¿sí? Y es una crítica que en una entrevista de esos, de Octavio Paz, cuando platica su época en París, Octavio Paz dice, yo estaba ahí en el Café Fleuret escribiendo con todos los intelectuales, y ahí estaba Sartre hablando con los comunistas, ¿no? Y pues hoy sabemos, y sí, con mucha mamonería, porque es muy sangrón, Octavio Paz, pero él no se dio cuenta de lo inútil que era conciliar la acción comunista con el existencialismo. Y es cierto, o sea, el existencialismo no puede ser, salvo en Sartre, una actividad militante. Aunque Sartre piensa que sí puede militarse esta idea de la existencia y de la libertad, sí, pues es el único, porque ni siquiera Simón de Beauvoir lo piensa como tal. ¿Sí? O
sea, Simón sigue en su proceso de hacer un trabajo intelectual que ayude a las personas a liberarse, pero no piensa que su existencialismo sea un acto de rebeldía comprometida para el cambio social. Y Sartre sí. O sea, cuando Sartre reparte volantes y va con el Che y con Fidel, siente que está haciendo un cambio hacia la existencia de los otros. Y Simón de Beauvoir, cuando reparte volantes, lo ve con un compromiso con el otro. Eso es lo que lo hace totalmente diferente de una postura de la otra. Por lo cual yo considero... Muy masculino. Sí, pero en este sentido yo por eso considero que Simón de Beauvoir es mucho más avesada que Sartre, porque ella se da cuenta que la postura tiene que ser con el otro, realmente otro, ¿sí? Que es la otra, que de hecho es el título de una novela, ¿sí? Que es la otra, que es el verdadero otro, a esta sociedad masculinizada, Claro, ¿sí? claro. Patriarcal, ¿sí? Del uno a uno, y no al a la masa obrera desexualizada, ¿sí? Que maneja Jean-Paul Sartre.